Buenos días con todos, Dios le bendiga. Un saludo cordial a los hermanos y amigos que nos ven a través de la internet. Sean todos bienvenidos. Sabemos que semana a semana en todo el mundo hay personas que siguen los mensajes y en especial ahora que estamos continuando con esta serie de conferencias del libro de Romanos. Sean todos bienvenidos. Interesante porque hoy estamos continuando con nuestra tercera serie de este libro de Romanos que nos habla acerca de la verdadera salvación. Y es interesante porque el apóstol Pablo responde a una pregunta crucial que los seres humanos constantemente a lo largo de los tiempos nos hemos hecho. Y creo que es válida el poder de alguna manera hasta el día de hoy poder detenernos y resaltarla. Y es la pregunta con respecto a la eternidad, ¿qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Esta es una pregunta que a lo largo de todas las edades se han hecho y se han formulado. Y entonces, a través de esta pregunta, muchas respuestas también hay. Personas que dicen, no, después de la muerte no hay otro, ahí nomás queda todo, aquí es el cielo y aquí es el infierno. ¿Han escuchado personas así? ¿Sí? Hay otros que dicen, no, la salvación tiene que ver con un tema religioso. Tenemos que tener una religión. Y qué mejor que la religión que nuestros padres nos dieron, hemos heredado. Y entonces van sumando en esa religión y consideran de que a través de ella entonces encontrarán la salvación de su alma. Otros dicen, no, tiene que ver con filosofía, tiene que ver con, en este caso, gnosticismo, tiene que ver con un tema de conocimiento. Y entonces cuanto más conocimientos tengamos, entonces la salvación así se va a dar, vamos a ir conociendo las verdades profundas, los misterios, y entonces bajo ese concepto se dará la salvación y conoceremos la salvación. Y entonces encontramos matices diversos, muy diversos. Sin embargo, cuando abrimos nuestras Biblias y encontramos el pensamiento del apóstol Pablo, nos encontramos con una verdad que ya lo hemos venido hablando y conversando, en este caso desde el inicio prácticamente de este estudio del libro de Romanos. Y es que el apóstol Pablo nos muestra específicamente en sus primeros 3 capítulos la incapacidad del ser humano para poder obtener la salvación de su alma. Y entonces Pablo es enfático en mencionar de que no se trata por ningún esfuerzo humano de que usted y yo podamos obtener la salvación de nuestra alma. Él inclusive en el capítulo 3, el verso 9 nos dice de que todos estamos bajo pecado. Y entonces en las condiciones de pecado en la cual nos encontramos, que valgan verdades, no es necesario poder estudiar o leer mucho, porque mirando nuestra propia vida, mirando la sociedad, mirando nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un mundo totalmente hostil, totalmente diferente a la voluntad de Dios. La gente dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. Y nosotros mismos, valgan verdades, en cuántas veces queremos hacer lo correcto, queremos no infringir la ley de Dios, pero lamentablemente lo hacemos por una sencilla razón. Todos estamos bajo pecado y eso es lo que Pablo resalta. Entonces ninguno pudiera decir que el pecado no le alcanzó, que el pecado no ha coberturado su vida. En este caso, todos estamos en esas mismas condiciones. Y si es así, entonces todo hombre, sin excepción, en toda la historia, en todas las edades, los que nacieron, los que nacen y los que nacerán, sin excepción, todos están bajo el gobierno de Satanás y el gobierno del pecado, sea por naturaleza o ya sea por práctica. De tal manera que el hombre está incapacitado de salvarse a sí mismo. Y este concepto no es nuevo, porque el mismo libro de Isaías, 600 años antes del nacimiento de Jesús, ya Isaías lo mencionaba. Y decía prácticamente que somos como suciedad y todas nuestras justicias, vale decir nuestros mejores intentos, todas nuestras buenas obras, bueno, son como trapos de inmundicia delante de Dios. No solamente eso, sino que bajo ese concepto el hombre quedó bajo depravación y entonces su justicia simplemente quedó a hacer nada. Romanos 3, 10 al 12 va a decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos finalmente nos desviamos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Es que estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 3, 19.
Todos entonces quedamos expuestos a la justicia de Dios y al juicio de Dios. ¿Cuál era el juicio de Dios? Bueno, el Señor estableció que toda alma que pecare, esa tenía que morir. Eso es lo que el Señor estableció, era su justo juicio, y es su justo juicio. Y es más, el mismo Señor Jesús luego lo mencionando, diciendo de que todo lo que el hombre siembra, eso finalmente cosecha. Siembras corrupción, lamentablemente vas a cosechar maldición. Siembras cosas inapropiadas, pues entonces mi vida y tu vida van a ir a declive. Es algo de concepto de causa y efecto. De tal manera que el camino, según el apóstol Pablo y según todas las escrituras, para el ser humano es definitivamente el infierno. Aunque muchos de repente no quieran reconocerlo, aunque muchos consideren que no es correcto y que no es real, que es una invención de la religión, que es una invención de repente para atemorizar a la gente, pues quiero decirte que Apocalipsis 20:15 va a traer por tierra ese concepto y va a decir que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues la persona que no tuvo la posibilidad o el deseo de arrepentirse, aquella persona que no recibió a Jesús en su corazón, que no hizo de Cristo el centro de su vida, fue lanzado, ¿a dónde? ¿A dónde? Al lago de fuego. Y esto no es una invención de la religión, esta no es una invención de un predicador, esto es lo que las Escrituras mencionan. Es ahí entonces que los primeros capítulos del apóstol Pablo mencionan este cuadro, esta condición. Un hombre a una mujer que está apartada de Dios, que está incapacitado para poder tener la salvación de su alma, que por más que se esfuerce, por más buenas obras que tenga, no va a poder en este caso alcanzar la paz interna, la paz emocional, espiritual en su vida, nunca lo va a lograr en este caso, y la pregunta válida es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál va a ser en todo caso la respuesta y cuál es el camino a seguir? El verso 21, ya nuestro pastor Fernando Hidalgo lo compartió la semana pasada y él mencionó justamente en el verso 21, pero ahora, dice el texto, se ha manifestado la justicia de Dios. Y entonces pero ahora hace un giro a lo que vendría a ser todo el concepto y el pensamiento de que el hombre es incapaz de salvarse, y entonces ahora gira ese cambio a lo que significa el tema de la justificación. Y es ahí entonces donde el apóstol Pablo toma un momento para poder explicarnos el tema de la justificación. Como bien en este caso dice la Escritura, esto marca el cambio del tema de la condenación hacia la justificación, y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Cuál es el concepto crucial que Dios quiere mencionarnos? Bueno, que Dios es justo, pero que también Dios es amor. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la necesidad de Dios de intervenir en la humanidad. ¿Por qué intervenir? Porque Dios nos ha mostrado, en este caso, el amor de Dios a través de Jesucristo. No pudo ser a través de ninguna obra, no pudo ser a través de ninguna persona en ningún acto, sino que tuvo que ser, en este caso, en el nombre de Jesús. Por eso 2 de Corintios 5:21 va a decir, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera de que nosotros podamos obtener la justicia de Dios era a través de un sustituto, a través del Señor. Dice la Biblia, Él no conoció pecado, y valgan verdades, es cierto. La Biblia lo ratifica y lo valida. Jesús se encaminó en este mundo sin ningún tipo de pecado. Fue tentado en todo. Tuvo las mismas situaciones que tú y yo podemos tener diariamente, pero sin pecado. Y luego el texto dice, Él no conoció pecado, pero por nosotros tuvo que revestirse y tuvo que hacerse pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo cargaba tu pecado y el mío, pues entonces es interesante
que toda la ira de Dios cayó sobre él. Usted recordará por Semana Santa las famosas palabras del Señor Jesús. Y una de ellas es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablando específicamente de que él en ese momento en la cruz estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento el pecado de toda la raza humana, póngase a pensar un momento en eso, desde los pecados más insignificantes hasta los pecados más aberrantes de todas las personas, Jesús tuvo que cargarlos en ese momento para que él luego pueda tener la posibilidad de perdonar esos pecados. Jesús tuvo que hacerse el pecado de todos nosotros, y aún el pecado más de repente bélico, el pecado más escalofriante, el pecado de repente más sucio que usted pueda pensar o que de repente pueda pasar por su mente. Jesús, al resucitar luego, entonces gana la salvación, y Él, en su justicia y en su amor, nos permite tener esa paz interior que ahora usted y muchos de los cristianos, en este caso, tienen en su alma. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 va a decir: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. De tal manera, hermanos, que esta justicia o esta salvación verdadera, como el texto lo menciona, pues entonces tiene algunas implicancias. Y ya la semana que pasó, el pastor Fernando, nuestro pastor, estuvo compartiéndonos algunas de esas implicancias, algunas de las características de la verdadera salvación. ¿Cómo es la verdadera salvación entonces? ¿En qué radica esta verdadera salvación? ¿Me pueden explicar, por favor? Entonces el apóstol Pablo dice: sí, te voy a explicar en qué consiste. Número uno, esto consiste, que no es por obras, para empezar. Y entonces el verso 21 va a decir: pero ahora, aparte de la ley, se han manifestado las obras del hombre. ¿No es cierto? Verso 21, primera parte. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Y por qué dicen que sí? A varios lo estoy leyendo y dicen que sí. Pero ahora, aparte de la ley, se han manifestado las obras del ser humano. No, ¿verdad? ¿Qué dice? La justicia de Dios. Entonces, en primera instancia, la verdadera salvación no tiene nada que ver con la obra del ser humano. No tiene que ver con el hecho de que voy a hacer algo o de repente yo tengo la intencionalidad de otra cosa. No, en lo absoluto. La Biblia dice que se ha manifestado expresamente la justicia de Dios. Y hablar de manifestación tiene que ver con la provisión, con la muestra. Te voy a demostrar, en este caso, la justicia de Dios. En segundo lugar, con el tema de la verdadera salvación, esto se fundamenta en la palabra escrita de Dios. Dice verso 21, testificada por la ley, vale decir la palabra de Dios, y por los profetas. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla constantemente, sus 66 libros, acerca de la salvación del ser humano. Dios siempre estuvo interesado en la salvación del ser humano. ¿Qué otra característica o implicancia tiene esta verdadera salvación? Bueno, que es por la fe en Jesucristo también. Dice el texto en el verso 22, la justicia de Dios, ¿por medio de quién? De la fe en el Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de la fe, recuerden ustedes, solamente para hacer ayuda a memoria, a propósito, ¿cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada? A ver, levanten la mano. Los que escucharon el mensaje de la semana que pasó. Muy bien, hay una buena cantidad. Entonces solamente estoy haciendo una ayuda a memoria, porque todo eso ya la semana que pasó, el pastor Fernando lo vio. Recuerden ustedes que el tema de la fe se aclararon 4 aspectos. Número 1, hablando de la fe, no implica solo un creer intelectual. Porque sabemos que muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios. Obviamente, yo sé quién es Dios. Sin embargo, esas mismas personas que dicen creer en Dios viven una vida totalmente apartada de Él. Usted puede preguntarle a cualquier delincuente, a cualquier persona obscena, y usted de repente le pregunta quién es Dios y quién es Jesús,
Y más de una le va a decir, bueno, sí, Jesús efectivamente es el Hijo de Dios y quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso lo sabemos por teoría. Pero eso no es una fe que salva, no es una creencia que salva. Podemos conocer mucho de Dios, pero eso de repente no afecta en absoluto nuestra vida. Es más, Santiago lo va a decir de una forma bastante frontal. Él va a decir, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es uno? ¿Dios es uno? Sí, efectivamente. Y el texto lo dice, bueno, haces bien. Pero eso no te da nada o una seguridad para que tú de repente tengas la salvación de tu alma. Porque el texto también dice, los demonios creen y aún tiemblan. Y entonces no tiene mucho que ver el concepto de lo que tú puedas creer en una forma intelectual o académica. Puedo conocer mucho, puedo conocer las Escrituras. Conozco a muchos catedráticos de la universidad que conocen y citan textos bíblicos hasta de memoria. Conozco muchos conferencistas que dentro de su disertación colocan textos bíblicos y la gente dice, oh, qué lindo. Sí, pero esas mismas personas son adúlteras, esas mismas personas son mentirosas, esas mismas personas no tienen ningún tipo de valores espirituales. Sin embargo, conocen las Escrituras. Sí, es verdad, los demonios creen y aún inclusive tiemblan. Escuchamos también la semana que pasó que la fe por sí sola no salva. No hay mérito humano. No podemos decir que mi fe es la que me salvó en lo absoluto. Y también vimos que la fe no reemplaza la ley moral de Dios. En otras palabras, que las obras tienen su lugar, pero en un corazón salvo y arrepentido. Porque hay dos vertientes. La primera que dicen, no, las obras no sirven, porque todo es por gracia. Entonces, ¿ya para qué servir y para qué hacer cosas para Dios? Y el otro extremo es, no, las obras son las que no van a traer salvación. No, en lo absoluto. Las obras tienen su espacio y tienen su lugar, en este caso, cuando uno tiene un corazón arrepentido y cuando uno realmente lo hace bajo los méritos y bajo la gracia del Señor. Y eso lo vamos a ver al final. La semana que pasó también se siguió hablando de otra implicancia que tiene que ver que la verdadera salvación es para todos los que creen. Es para todos, sin excepción. No hay persona que de repente no pueda ser beneficiada con la salvación de su alma. Dice el texto, para todos los que creen, para todos los que creen en Él. Ahora, ¿por qué? Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Al haber pecado y al estar destituidos todos, entonces obviamente no hay ningún tipo de selección. No hay persona que pueda decir, bueno, yo por mi herencia, yo por mi religión, yo por mi contexto, yo por mi concepto, entonces mi herencia me hace salvo en lo absoluto. Los judíos pensaban eso y ellos se sentían jactanciosos y se sentían contentos de saber que eran judíos y que el mismo Señor Jesús había nacido dentro de su propio entorno. Y ellos decían, la salvación solo es para nosotros, no es para los gentiles, es para nosotros. Pues el Señor se encarga de decir, no. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gracia y la gloria de Dios. ¿Un delincuente podrá tener salvación de su alma? ¿Un violador podrá ser salvado y perdonado su pecado? ¿Un asesino en serie? ¿Un psicópata? Piénselo bien, ¿ah? ¿Aquel que mata a su esposo, mata a su esposa o a sus hijos? Sí, efectivamente. Dice el texto, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Asimismo también se escuchaba la semana que pasó que la verdadera salvación es gratuita por medio de la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No cuesta nada y en este caso Dios ha permitido que sea así y damos gracias a Dios por ello. No nos costó absolutamente nada la salvación de nuestra alma. Hasta aquí se llegó la semana que pasó y entonces hoy día estaremos avanzando con 3 implicancias más. Y la semana que viene estaremos concluyendo ya con este segmento hasta el verso 31, hablando acerca de las implicancias de la verdadera salvación. Continuando entonces, en sexto lugar, podemos decir que se alcanza
mediante la redención. La salvación del alma del ser humano se alcanza mediante la redención. Dice el verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es, lo puede repetir conmigo, que es en Cristo Jesús. Un poquito más fuerte si fuera tan amable. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora bien, esta palabra redención, escúcheme con atención, porque en los siguientes 2 versículos el apóstol Pablo va a acuñar 2 conceptos interesantes. El primero es redención. Es el primer concepto que él acuña. Y la palabra redención, en el griego original, en el cual fue escrito, es la palabra apolutrosis, que significa liberar por medio de un pago, en este caso el rescate de una persona. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo traía esta figura? Escúchame con atención. Recuerda que el entorno de aquel momento era que las personas estaban esclavizadas. Dicen que habían cerca de 600,000 esclavos en el Imperio Romano en aquella época. ¿Cuál era la costumbre? De que las personas que estaban esclavizadas eran llevadas públicamente a mercados, a un mercado negro, donde las personas entonces se colocaban en fila. Venía la persona que lo oprimía y entonces comenzaba a vender a los productos a las personas. El amo venía y de acuerdo a lo que necesitaba, si necesitaba una dama, un varón o una persona, un niño, y entonces pagaba y de acuerdo al monto, el precio, y entonces rescataba a esa persona del círculo de este dominador, de este gobernador malo, y lo llevaba a su domicilio y lo llevaba a buen recaudo. Los esclavos en aquella época oraban, algunos cristianos, para que puedan ser liberados por buenos amos. Número 1, para que puedan ser liberados de ese entorno, porque los trataban muy mal, la pasaban muy mal. Y número 2, para que puedan llegar a un buen domicilio, a una buena casa, a un buen amo, a una persona que le pueda traer consideración y que por lo menos le pueda dar un trato humano. El apóstol Pablo, sabiendo que ellos sabían la palabra redención, que significaba liberación por medio de un pago, es que va a mencionar que todos nosotros estábamos esclavizados a Satanás y esclavizados al pecado. Y el trato del pecado es hostil, porque nos esclaviza y no nos deja salir. Personas que están esclavizadas al sexo, esclavizadas al alcohol, esclavizadas a una mente reprobada, esclavizadas al tabaco, a la droga. Personas esclavizadas a ciertas conductas repetitivas en su vida y que por más que quieren no pueden salir. Y entonces el texto va a mencionar que tú y yo éramos esclavos del pecado, estábamos bajo dominio, bajo el gobierno de Satanás, bajo su autoridad. Era nuestro amo y el amo más terrible. Por nosotros mismos no nos podíamos liberar. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecaminosidad nos impedía llegar al estándar de justicia de Dios. Por eso hay personas que sí entran a terapias, inclusive psicológicas, y que buscan ayuda. Y efectivamente, yo mismo he ayudado a varias personas a salir de sus problemas. Pero eso es simplemente un segmento muy pequeño con respecto a las exigencias que Dios establece para alcanzar la salvación de su vida. Puede liberarse de repente de la adicción al tabaco, pero sigue siendo pecador y rumbo al infierno. Puede liberarse de repente de diferentes conductas o de sus pensamientos pasados, sus trastornos, sí. Pero igual, en este caso, sigue rumbo al infierno porque sigue siendo mentiroso, porque sigue teniendo de repente acciones contrarias para con Dios, porque no reconoce a Dios en su vida. Y entonces, una de las cosas que habla el texto bíblico es que no podíamos llegar a ser rectos, santos, perfectos, como Dios es recto, santo y perfecto. Las exigencias eran demasiadas. ¿Qué hizo Dios? Entonces Él nos compró. ¿Qué precio tuvo que pagar? El precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio. Y su sangre derramada nos liberó.
Y entonces nos sacó de esa esclavitud. Y entonces pudimos tener la posibilidad de ir donde este nuevo amo. Y cuando hemos venido a este nuevo amo llamado Jesús de Nazaret, encontramos que Él nos tenía todo un fruto enorme. El fruto de la paz, el fruto del amor, el fruto de la misericordia, de la benignidad, de la bondad, de la fe. De tal manera que ahora podemos disfrutar de ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero hay gente que todavía está esclavizada y no desea salir de ese marco de esclavitud. Piensa que con sus propias fuerzas van a salir. Piensan que de alguna manera, por su sapiencia, por su conocimiento, por su historia, por su religión van a salir. Y están totalmente equivocados porque se frustran. Solamente la redención, el pago por medio del rescate de la sangre de Jesús hizo que el ser humano pueda tener la salvación de su vida y la salvación de su alma. Solamente la redención en Cristo Jesús pudo traer paz al ser humano. También, en séptimo lugar, encontramos que la verdadera salvación fue pagada con un sacrificio. Fue pagada con un sacrificio, queridos hermanos y amigos. Miren lo que dice el verso 25. A quien puso como propiciación, y es el segundo elemento que el apóstol Pablo inserta. El primero era redención, el segundo era o es propiciación. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El hombre estaba incapacitado de salvarse, eso ya lo tenemos claro. Asimismo, de tal manera que su destino era la muerte, salvo que alguien muriera sacrificialmente en lugar de él, de tal manera que tomara sus pecados y reciba todo el castigo que este hombre merecía. Eso es justamente lo que Dios hizo a favor de los hombres, y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo el Señor. Y utilizó la palabra propiciación. Esta palabra propiciación significa apaciguar en el idioma original. Significa aplacar y significa satisfacer la ira de una persona o la ira de Dios en este caso. Apaciguar, propiciar. Aplacar, propiciar. Satisfacer, propiciar. Una persona airada, entonces hay una propiciación, hay un apaciguamiento, un aplacar, un calmar. Antiguamente se pensaba que cuando los dioses se enojaban con truenos, con de repente lluvias, lo que hacían entonces era sacrificios. ¿Para qué? Para que ese Dios enojado pueda aplacar su ira y de alguna manera pueda hacer inclusive sacrificios de animales o hasta de humanos. Se ha visto en la historia. Pero lo que Dios dice, eso no es correcto. Nunca fue a través de las dádivas o de repente las alternativas que el ser humano brinda. Nunca fue así. Siempre fue bajo las normas y bajo los patrones del Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba incapacitado para aplacar la ira de Dios. Estaba totalmente incapacitado para satisfacer la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Solamente el mismo Dios de los cielos podía aplacar su propia ira, porque nosotros estábamos en una condición sumamente inferior. No había forma de que nosotros a través de ninguna obra pudiéramos aplacar la ira de Dios. La única satisfacción, aplacamiento o propiciación que podía ser aceptable por Dios y que podía reconciliarnos con Él, tenía que ser hecha por Él mismo. Solo Dios puede resistir su propia ira, solo Él. De tal manera que dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 6, que Él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto y Él debía de aplacar la ira
de Dios por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo qué? ¿Puede decirlo fuerte? ¿Cómo qué? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué Pedro trae a la memoria el concepto del cordero sin mancha y sin contaminación? ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es conectar con el Antiguo Testamento. Y si hablamos del Antiguo Testamento, tenemos que venir a esta escena, a este escenario, la mesa de la proposición. ¿Qué significaba en este caso esta mesa? Se encontraba en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que hacía el judío de antaño? Cuando él cometía un error, cometía un pecado, cuando sabía de que estaba en falta con Dios, lo que tenía que hacer es llevar a un cordero. Y él llevaba un cordero. Este cordero debería de ser sin mancha y sin contaminación, porque era ofrecido a Dios. Este cordero entonces representaba la vida de ese judío. Y le decía al sacerdote: aquí está el cordero. El sacerdote lo traía en sus manos, simbolizaba la vida y los pecados transferidos de esa persona hacia ese animalito, y entonces cuenta la historia de que el sacerdote lo degollaba y la sangre de este cordero era derramada en la tapa de esta mesa de la proposición. ¿Me dejo entender? Porque la sangre cubría. Ahora, ¿qué cosa cubría? ¿Quieren saber lo que estaba acá abajo? ¿Lo que había dentro de la mesa? ¿Quieren saber o no? Si quieren saber, necesito a 3 personas. A 2 varones y una dama. Si no quieren saber, yo me voy ahorita a seguir predicando. A ver, ven, hermano. Falta un varón. Pero tiene que ser fuerte. No, está bien, tú calificas, está bien. Tómalo. Ambas cosas. Por favor, acá hay una asa. Acá hay otra asa. Si lo pueden levantar y sacarlo. Para ver qué cosa había en esta tapa. ¿Pueden, por favor, un ratito retirar? Ahí está. ¿Qué cosa había aquí? Entonces lo que había era la vara de Aarón. ¿Se acuerdan de esta vara? Que simbolizaba la autoridad de Dios. ¿Qué más había? Bueno, también había panes, que significaba el maná. ¿Se acuerdan del maná? Y manifestaba de que Dios siempre proveía y que Él siempre da alimento a su pueblo. ¿Qué más había? Las tablas de la ley, que significaban en este caso la palabra de Dios, las exigencias de Dios. Estas 3 cosas son las que se mostraban, y la sangre era derramada en la tapa para poder cubrir su toda autoridad, sus exigencias y su provisión del Señor. Por favor. Gracias, hermana. Igual. Un aplauso por los hermanos, muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasaba? El judío podía irse tranquilo y podía irse en paz. Sin embargo, la Biblia menciona de que este elemento y este concepto era simple y llanamente un símil, era de alguna manera una imagen a lo que iba a pasar luego en el Nuevo Testamento. La Biblia menciona inclusive
que un día Dios dijo: harto estoy, hastiado estoy de sacrificios. Porque la gente venía en forma indiscriminada, pecaba y traía su cordero, pecaba y traía, en este caso, su animal. Y de una forma indiscriminada, como el día de hoy, que tanta gente peca y simplemente viene cada domingo a suplicar al Señor perdón, a suplicar de repente: Padre, perdóname, soy débil, soy frágil, tú lo sabes. Y otra vez continúa su propia vida. Dios dijo: harto estoy, hastiado estoy de sacrificios. Y entonces hubo 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Libro de Malaquías con el libro de San Mateo, hay 400 años de oscuridad. No hubo palabra de Dios, no hubo revelación de Dios, hasta que vino a la palestra, después de 400 años, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma imagen, pues entonces es ahora la imagen de Jesús el Señor. Su sangre derramada expió nuestros pecados, cubrió nuestros pecados. Dios en Él cumplió su justicia. Toda su ira fue derramada hacia Jesús el Señor por nuestros pecados. Nosotros debimos estar en la cruz. Nosotros debimos haber estado clavados. Nosotros somos los responsables. La Biblia lo dice claramente. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados por Él, por su sangre. Y hermanos queridos, para que ahora usted y yo podamos disfrutar de la salvación y de la paz que solamente Él le puede dar. Ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más sacrificios, solo Jesús el Señor, a todos aquellos que vienen a Él. Cuando la persona pecaba, iba al sacerdote y el sacerdote transfería los pecados de esa persona sobre el Cordero. Y luego sacrificaba el cordero y la sangre era llevada a ese lugar santísimo donde se encontraba el propiciatorio. Rociaba la sangre, como se lo mencioné hace unos instantes, como un símbolo de la paga correspondiente al castigo de sus propios pecados y los pecados del pueblo. Y de esa manera aplacaba la ira de Dios. Pero el sacrificio no quitaba los pecados, más bien era un símbolo del verdadero, en este caso, Redentor, el verdadero sacrificio, el Señor Jesús. Hoy, aprópiate de esa salvación que Cristo logró en la cruz por ti. En octavo lugar, la verdadera salvación, y esto es algo maravilloso, escúchame con atención, alcanza el perdón de los pecados pasados. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, cuántas veces personas vienen a nuestra oficina diciendo: cómo quisiera retroceder el tiempo, cómo quisiera regresar y no haber cometido el error que cometí? La culpa, la ansiedad, los temores inundan nuestros corazones por los errores del pasado, por los pecados del pasado que tantas veces arrastramos. Decisiones equivocadas, acciones equivocadas, recuerdos que nos lastiman. Personas que me dicen: no puedo dormir. Me vienen recuerdos de mi infancia, me vienen recuerdos de mi niñez, de mi juventud. No puedo dormir porque hice esto, porque hice aquello. He tomado 1000 de cosas, he hecho muchas cosas, pero nada de eso me quita esa culpa. La Biblia dice, verso 25, observen conmigo por favor: como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Dios, dice la Biblia, en su paciencia pasa por alto los pecados del pasado. Sin embargo, es maravilloso saber que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la demostración de la condenación final de Dios por el pecado de todos nosotros. Este perdón, hermanos, alcanza aún tus pecados y mis pecados del pasado. Hermanos queridos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque podemos tener paz integral, porque podemos tener paz verdaderamente, perdón de pecados.
Yo no sé lo que tú y yo hemos podido hacer en el pasado. Yo no sé qué conflicto has tenido. Yo no sé, hermano querido y amigo que nos visitas, qué es lo que vendrás arrastrando en tu corazón y en tu mente. Solo tú y Dios lo sabe. Pero si eso te lastima, entrégaselo a la cruz del Señor. Porque recuerda que el Señor puede perdonar aún tus pecados pasados. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Interesante, porque la palabra paciencia, Dios en su paciencia, es la palabra griega anoché, que significa, escúchame con atención, tolerancia bondadosa que retrasa la imposición de derechos. Por ello, hermanos queridos, Dios tiene y tenía todo el derecho para poder juzgarnos, para poder enjuiciarnos, para poder condenarnos. Tiene todo el derecho. Pero la palabra Dios es paciente, está hablando de una tolerancia bondadosa que retrasa esa imposición de derechos. Es por ello que 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, y escúchame con atención, amigo que nos visitas. 2 de Pedro 3:9 va a decir, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No es que Él se haya olvidado del hecho de poder fiscalizar y juzgar a la humanidad. No, al contrario. Es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Hermanos queridos, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Al contrario, Él es paciente. Él quiere que tú te arrepientas. Y hermanos queridos, hay dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. ¿Por qué es que Dios perdona también nuestros pecados pasados? ¿Por qué tiene paciencia? Por dos motivos. El primero, dice el verso 26, para demostrar su justicia. Dice el texto, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo sirve no solo para eliminación, sino también para la revelación de la ira de Dios. De tal manera que Él en la cruz estaba demostrando, para demostrar su justicia, para que nadie, ninguna persona pueda decir, Dios, tú no eres justo. Él es justo. Él es justo. Y Él condenó lo que tuvo que condenar. Solamente la sangre hacía de que una persona pueda revivir nuevamente. Y Él lo hizo. Tomó nuestro lugar. Se humanizó, se hizo hombre en la persona de Jesús, con el propósito de demostrar su justicia. Ninguna persona sobre la faz de la tierra podría decir algo en contra de Jesús, en contra de Dios, en lo absoluto. Dios ya lo demostró, Él es justo. Pero también dice el texto, y esto es lo que me llamó poderosamente la atención, que también Él lo hace para hacer justo a todos aquellos que creemos en Jesús. Porque dice la Biblia, a fin de que Él siga siendo justo al que es de la fe de Jesús. Y miren ustedes la Nueva Traducción Viviente cómo lo tipifica. Y va a decir, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y lo subraya adrede, y declara a los pecadores, ¿cómo los declara? ¿Cuántos pecadores hay aquí en esta mañana? Levanten la mano todos los pecadores. Pues quiero decirte que a ti y a mí, Dios nos ha declarado justos a sus ojos, y por eso tuvo paciencia. Y por eso Él espera que tú te arrepientas. Él perdona nuestros pecados no solo para demostrar su propia justicia y que finalmente nadie pueda cuestionarlo, sino que además en su grande misericordia nos hace justos, hermanos. ¿Y saben lo que pasó? Permítame de repente visualizarlo de esta manera. Mi saco representa el pecado. Un saco negro lleno de pecado, llena de mentiras, de ofensas, de rebeldía, de suciedad, que día a día pasamos.
Y lo que hace Dios cuando nosotros recibimos a Jesús es quitarnos esta vestidura sucia y nos da la posibilidad de que nosotros podamos dejar esto sucio en la cruz del Calvario. Pero no nos deja descubiertos, sino nos da la posibilidad de tener una nueva vestidura. Porque esa vestidura ya está sucia y está viciada. Porque hay experiencias amargas, porque hay suciedad, porque hay errores, porque ahí yo hice cosas que no debía hacer. Ofendí a personas que yo lamentablemente amaba. Y ahora el Señor me dice, no, eso déjalo ahí. Yo morí por ellas. Ahora te voy a dar una vestidura nueva. Te voy a dar una vestidura blanca, una vestidura justa, para que tú ahora puedas mostrarte diferente, para que en el nombre de Jesús ahora tú puedas tener la posibilidad de la santidad y de la paz en Jesucristo. Ahora todos nosotros que hemos recibido a Jesús tenemos una vestidura blanca. Pero hay dos cosas que el Señor nos enseña con respecto a esta vestidura. Para todos los que son cristianos y los que ya tenemos esta vestidura, el Señor nos dice, cuídala, no la ensucies, no manches tu vestidura, porque es blanca y el pecado lo ensucia, lo envilece. Sin embargo, Dios en su paciencia y misericordia te dice, a ti cristiano, si has ensuciado tu vestidura, pues abogado tenemos en Jesús, a Jesucristo, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y si tú vives todavía con ese saco negro, si todavía estás experimentando el pecado, pues entonces es el momento para que tú le digas, Señor, yo quiero ahora esta vestidura blanca, quiero una vida diferente, quiero una vida nueva. Yo te ruego que tú me ayudes. Ya no quiero vivir con esa carga pesada. Esa vestidura negra es pesada. Esa vestidura negra trae esclavitud. Esa vestidura negra, esa vestidura de pecado, trae lamentablemente tristeza al corazón. Pero esta vestidura blanca trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre para todos aquellos que la tienen. Y un día, lo más precioso de esto es que esta vestidura no solamente será vestidura, sino todo un cuerpo santificado, todo un cuerpo glorificado, y estaremos con el Señor por siempre jamás. Cuidemos nuestra vestidura y cuidemos lo que Dios nos da. Es por eso, para ya ir concluyendo, yo quiero que por favor visualicen todavía el texto bíblico y con esto termino. Sin embargo, concédame una precisión final. Dice el texto, la parte que hemos subrayado, y declara a los pecadores justos a sus ojos, pero hay una condición. Hay una condición. ¿Te va a declarar justo? Sí. ¿Te va a perdonar de tus pecados? Sí. Pero no por tus méritos. Dice la Biblia, cuando ellos crean en Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra opción, hermano y amigo que nos visitas. Solamente cuando tú creas en Jesús, vas a poder tener la posibilidad de poder tener la salvación de tu alma, vas a poder tener la salvación de tu corazón y vas a poder tener el perdón de tus pecados. Solamente ahí. No hay otra opción ni condición. Dice el texto, declara justos a los pecadores, pero aquellos que ponen sus ojos en Jesús, cuando ellos realmente creen en Jesús. Y ya lo dijimos, no se trata de una fe intelectual, no se trata de que yo creo en Dios, se trata de que tú experimentes a Dios en tu alma y que tú hagas de Jesucristo el centro
de tu vida. Y si tú en esta mañana quieres hacerlo, si tú ahora quisieras decirles, verdad, Señor, yo estoy yendo rumbo a la condenación. Es verdad, mi vida está totalmente difusa. Es cierto, Señor, yo necesito de ti. Si tú quisieras decirle, Señor, perdóname, entra a mi corazón. Yo te invito a que puedas acompañarme en una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y vamos a ir concluyendo ya en esta mañana. Si tú reconoces tu condición y si tú sabes que estás lejos de Dios, si tú sabes que estás dándole las espaldas al Señor, si tú necesitas de Él, si tú sabes que estás yéndote rumbo a la condenación y que tus pecados te están alcanzando, yo te invito a que tú eleves esta oración conmigo y le digas así al Señor: querido Dios, tú conoces mi alma, conoces mi corazón y lo más recóndito de mi ser. Tú sabes, Señor, lo que está sucediendo conmigo en este momento. Los pecados del pasado, los errores del pasado son una carga muy fuerte para mí que no puedo llevar. Tú me dijiste hoy día que tú me puedes perdonar. Tú me dijiste hoy día, Señor, que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Tú me enseñaste hoy día, Señor, que eres justo, que eres amor, que eres paciente. Y en esta mañana yo me arrepiento de todo mi corazón y te pido, por favor, que me perdones, porque mi corazón está negro y sucio, porque mi mente, Señor, está negra y sucia, porque mi alma, Señor, está contaminada y necesito urgentemente de tu limpieza, de tu higiene espiritual. Ya no quiero seguir así, Señor. Ayúdame, por favor, y perdóname, si fueras tan amable. Ayúdame, Señor. Perdóname y enséñame a amarte como nunca antes lo había hecho. A partir de hoy y para siempre, Señor. Si tú oraste conmigo y has repetido estas palabras, yo quisiera pedirte un favor. Si oraste conmigo, si fueras tan amable, levanta tu mano en señal que efectivamente lo hiciste. ¿Oraste conmigo? Por favor, levanta tu mano. Dios te bendiga, amigo. ¿Alguien más oró conmigo? Levante su mano bien alto, por favor, y concédame. Dios le bendiga a ustedes dos, aquí abajo primero. Dios le bendiga también a usted, señora. También Dios te bendiga, hija. ¿Alguien más oró conmigo? Dios te bendiga a ustedes también. Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más oró conmigo? Dios le bendiga a ustedes dos. Dios le bendiga también. Dios te bendiga también. ¿Alguien más oró conmigo y le dijo así al Señor? Levante su mano bien alto, por favor, permítame visualizarlo desde aquí. Dios le bendiga también. Allá arriba hay alguien que oró conmigo. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más le dijo así al Señor? Dios te bendiga también a ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más oró conmigo y le dijo así al Señor? Yo quisiera pedirles un favor, tanto los que están aquí abajo a los que están arriba. Si usted levantó su mano y oró conmigo, por favor, póngase de pie. Solamente un instante. Ahí donde está, por favor. Un ratito, póngase de pie, si fuera tan amable. Allá también.